Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, Bien, vamos a dar inicio, ¿te parece? Igual la clase va a quedar grabada, así es que no hay problema. ya listo, ingeniero. Perfecto. Ok, bueno, entonces voy a empezar compartiendo pantalla. Voy a mencionar un poquito que a ver, un ratito, que la memoria ROM es algo que ya habíamos visto nosotros, ¿no? Entonces esto ya lo habíamos conversado. Voy a cerrar porque tengo problemas de memoria, dice. Entonces, este tema ya lo hicimos inclusive con ejemplos y bueno, pues sabemos que la memoria ROM nos permiten para implementar circuitos decodificadores. Eso en cuanto al capítulo 2. Y en complemento pues a lo que revisamos en el capítulo 1 de máquinas secuenciales sincrónicas, está el capítulo 3 que ya es básicamente el uso de los conocimientos de las máquinas secuenciales y los circuitos MSI. Eso pues vamos a empezar a revisar este capítulo, el 3. A ver si este es, ahí sí. Entonces, vamos a dar inicio. Perdón. Entonces, este capítulo, como su nombre indica, haremos ya un diseño formal de los sistemas digitales. Eso significa que vamos a tomar en consideración tanto la secuencialidad como el procesamiento de datos. Hasta el momento, por ejemplo, nosotros, si bien es cierto, lo vimos en Digitales 1, hemos aprendido a cómo utilizar los multiplexores, cómo utilizar los sumadores, cómo utilizar, por ejemplo, los comparadores, cómo usar, por ejemplo, los decodificadores. Eso en cuanto a circuitos combinatoriales. Todos estos que estoy aquí mencionando son circuitos combinatoriales, es decir, se los puede hacer con tablas de verdad y puertas lógicas, o en programación en VHL, por supuesto, ¿no? Entonces, todos estos son circuitos combinatoriales. Profe, También vimos, ¿sí? disculpe que lo interrumpe. También se podría decir que esos circuitos son asincrónicos. Correcto, porque no tienen clock. Ah, ok. Sí, no tienen clock, o sea, dan la entrada y generan una salida inmediatamente, sin esperar nada. Ah, ok, profe, Correcto. gracias. Ya, muy bien. Ahora, por otro lado, tenemos los circuitos sincrónicos. Ya, los circuitos sincrónicos que también se vieron en Digitales 1 son aquellos que, como bien se nota aquí en su nombre, cuentan con una señal de clock entre sus entradas. Entre ellos tenemos los flip-flops. Ya, todos, de hecho, puede ser el tipo D, HM, perdón, tipo D, tipo T, tipo SR, tipo JK, todos ellos, ¿no? Todos, el tipo D, tipo T, tipo JK, tipo SR y cualquiera que nos inventemos. Ahora, específicamente los flip-flop tipo D, que son aquellos que el valor de entrada lo ponen a la salida, esos son los que vamos a usar, o bueno, son los que se usan en registros. Y eso pues es una aplicación de los flip-flop tipo D, de hecho. Los registros, los registros de manera general. Y ahí en eso de los registros pues existen de sostenimiento, de desplazamiento, hay de izquierda a derecha, hay de derecha a izquierda, ¿no? También tenemos, por ejemplo, los contadores, ¿ok? Contadores. Entre los contadores tenemos los up, los down, tenemos los contadores con carga paralela. Acá me había olvidado, también entre los registros tenemos el registro universal.
¿sí? Contadores, flip-flop, registros. También hay unos que se llaman contadores, también se llaman acumuladores, ¿sí? Entonces, todo esto que obviamente se lo puede hacer en VHL, porque esa es la idea, ¿no? Aquí en Digitales 2, hacerlo en VHL. Realmente nos permiten a nosotros trabajar datos, manipular datos, sí, o sea, todos estos componentes, y tú, por ejemplo, si ingresa un dato, por ejemplo, ¿no? Este puede ser almacenado en un registro, finalmente puede ser comparado, ya con otro valor que quizás sea generado por un contador app. Y bueno, si ves, entonces todos estos de aquí nos permiten manipular datos, guardarlos, incrementarlos, compararlos, ¿sí? Sin embargo, hace falta algo, ¿no? O sea, hace falta algo que permita controlar esto de aquí. Y en efecto, pues esas son las máquinas secuenciales sincrónicas, que es lo que hemos revisado en el capítulo 1. Entonces, las MCS, como lo hemos visto hasta el momento, permiten interactuar con el usuario en cuanto a señales de operación. Por ejemplo, un bloque MCS tiene típicamente señales como start, stop. Por ejemplo, puede ser write. Puede ser salidas como OK. Puede ser salidas como fin. Pues cualquier tipo de salida que le indique al usuario que ya se terminó de hacer algún proceso, alguna comparación. Sí, entonces, ¿qué otra salida podría ser? Fin, eh, resuelto, no sé, cualquiera. Ok, obviamente la MSS no, como tal, tiene de manera implícita los reset n y el clock, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos este mundo de datos, de procesamiento de datos, o sea, para trabajar datos, y por otro lado tenemos una máquina que nos permite generar estados, ¿no? Recordemos que esta máquina, esta es la única, bueno, esta es la, de todo lo que hemos visto, esta es la única que se le puede programar los estados de cómo debe trabajar, ¿no? O sea, definimos nosotros un comportamiento en función de las entradas para dar algún funcionamiento a un sistema completo, ¿no? Entonces, en este capítulo vamos a tratar de fusionar ambos conceptos, es decir, no solamente pensar que las MSS sirven para trabajar con señales y generar señales, sino más bien pensar que la MSS es capaz de controlar a todos estos dispositivos que están acá, con el ánimo que la MSS sea capaz de orquestar el procesamiento de los datos, ¿sí? Entonces aquí voy a aprovechar este espacio, de hecho aquí, para indicar cuál sería la idea general, ¿no? O sea, voy a simplemente copiar esto. Sí, veo que hay gente llegando, ahí hay dos, mejor. Ok, entonces, por ejemplo, todo lo que... Recuerdo que en digital es un ejemplo típico era esto, ¿no? Que si ingresaba un valor, un dato, si ingresaba un dato y si lo comparábamos, qué sé yo, si era mayor que otro número, botaba un valor, ¿no? Qué sé yo, un comparador. De aquí podría venir con un valor constante. Qué sé yo, podría ser... bueno, podría ser, por ejemplo, digamos que esto sea 4 bits, digamos que esto sea 0, 0, 1, 1, ¿no? Entonces, qué sé yo, decíamos si es que A y B, A es mayor que B, ¿no es cierto? Entonces decíamos si es que el valor ingresado es mayor que 3, por ejemplo, se active un multiplexor, ¿no? Por ejemplo, se activará un multiplexor. El multiplexor con un selector o seleccionaba la entrada 0 o seleccionaba la entrada 1. Y si es la entrada 1, pues, qué sé yo, por ejemplo, podríamos presentar
un valor de, podría ser un 1. Podría ser, puede ser cualquier valor de hecho, ¿no? Por ejemplo, podemos poner que sea 0, por ejemplo, o que sea 1, 0, 0, 0, 1, ¿ya? Obviamente estos son de 4 bits, Aquí también había un enable. Si queremos lo dejamos conectado a tierra. Y la salida Y, por ejemplo, de esto que es de 4 bits, podría venir a un decoder. De BCD a 7 segmentos. Y este de aquí tranquilamente podría ser el que alimente pues a un display, ¿no? Ya, entonces esto era típico que se hacía en digitales 1, ¿no? Un display. Ya. Como ustedes pueden notar, en este ejemplo particular, no hay reloj, ¿cierto? O sea, tú pones el dato y de manera instantánea aquí te muestra 0 o te muestra 1 y se acabó, ¿no? No hay que esperar, no hay que poner start, no hay que poner stop. Eso no significa que eso sea la mejor opción. O sea, por un lado, quizás si es que tú quieres tener el control de cuándo mostrar los resultados, esto te va a dar un problema porque aquí no puedes controlar nada, ¿no? Por otro lado, esto fue lo que veíamos en Digitales 1. Por otro lado, lo que hemos visto en Digitales 2 en el capítulo 1 es tener una MCS que, por ejemplo, le generábamos un botón de Start y comparaba ciertas entradas, 1, entrada 2, y según eso generaba salidas como caramelo, por ejemplo, no sé, Reset N y CLK, ¿ya? Entonces, en este ejemplo particular, el de acá abajo, que es otro asunto, ¿ya? Nosotros, teníamos algo como esto, ¿no? Un reset N, un estado inicial, solo si se presionaba Start, ya si lo hacemos con ASM mejor, si se presiona Start, eh, avanzamos y estando en otros estados, quizás por ejemplo ya preguntamos por IN1, si IN1 es Through, por ejemplo, avanzamos a un estado C, ABC, y si acá tenemos un IN2, asimismo, pues avanzamos a otro estado en el cual si lo hacemos MUR generamos una salida C y luego de eso regresamos al estado A, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en este ejemplo del sistema digitales 1, manejamos netamente datos. Si ves aquí era solo datos, pero sin control. Acá, lo que hemos visto en sistemas digitales 2 es control, pero sin datos. Entonces lo que vamos a ver ahora es la fusión de ambos mundos. O sea, vamos a trabajar ya con algo como esto. Ahora nosotros vamos a tener que idealizar, por ejemplo, tenemos datos o dato. Entonces nosotros vamos a, si queremos guardarlo en un registro de sostenimiento, pues chévere, o sea, eso es sincrónico, pero este registro tiene enable, ¿no? Entonces tiene un enable y este enable lo va a generar la MCS. ¿Sí ven? O sea, de ahora en adelante, la MCS va a controlar todo. ¿Sí? Es la que dice todo. ¿Quién guarda, en qué momento sí, en qué momento no? ¿Sí? Entonces, ahora la MCS se vuelve como el controlador. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el MCS sea el que dé el enable a este registro. Este registro finalmente la salida va a un comparador. ¿Se acuerdan como lo que hicimos hace un ratito? A y B. Entonces, si queremos saber solo cuando A sea mayor que B, esta salida no es que va directamente al multiplexor, no. Esta salida, por ejemplo, tiene que ir a la MCS. O sea, la MCS es ahora quien intercede. La MCS dice, bueno, pues tú me avisas cuando A sea mayor que B. ¿Ok? Y aquí, pues igual que hace un rato, 3.
Eso es una especie de retroalimentación. Sí, o sea, la MSS es la que se tiene que enterar de todo. Ya, entonces aquí le vamos a agregar el botón Start. Vamos a ponerle la señal de clock. Sí, vamos a darle el reset N. Ok, entonces se acuerda que hace un rato teníamos un MUX. Ya, entonces la MSS es quien le envía el selector al MUX. Sí, o sea, es la que genera cell, por ejemplo. Ahí va, cell. ¿Sí ves? Puedes verlo como un Profe, feedback, pero dígame. ¿y por qué, o sea, por qué, digamos, enable y selectoras o salida del MSS y A mayor que B es entrada? A mayor que B es una entrada. De la MSS, o sea, ¿por qué A mayor que B es una entrada y por qué enable y selectoras son Bueno, salidas? correcto, verás. Es que enable es una entrada en el registro de sostenimiento. Es una entrada que tiene que venir de algún lado. Y ese lado, pues, es la MSS. Y para la MSS es una salida. Por ejemplo, el multiplexor tiene un selector. Y ese selector es una entrada para el MUX. Por tanto, pasa a ser una salida del MSS. Ahora, el comparador genera las salidas A menor a B, A igual a B. Y obviamente todas las salidas ahora pueden ser entradas para la MSS. ¿Por qué? Porque la MSS es la que le interesa saber qué es lo que está ocurriendo. Aquí tenemos 4. Si esa es la explicación. Aquí, por ejemplo, 0, 0, 0, O 1. sea que sería como que la MSS recibe como entradas, aparte obviamente del start, perdón, obviamente el clock reset y bueno, start, recibe como que ya, A es mayor o igual a B. Entonces, si es que A es mayor o igual a B, significa que se tuvo que encender la enable del registro. Entonces, por eso enable está de salida. Correcto. Pero no, o Ah, sea, ahorita se lo estoy dando otro contexto. Ahorita ya voy a, o sea, es entendible el comentario que acabas de mencionar, porque todavía no, o sea, y bueno, es un bonito ejercicio, de hecho, ya mismo voy a hacer eso. O sea, tú puedes tener todo esto conectado, pero si es que tú no sabes qué hace el MSS, es complicado saber cuál es el proceso, pero qué bueno que hayas hecho esa pregunta, porque una vez que ya tengamos la MSS, ustedes van a entender qué es lo que hace este circuito, ¿no? Y bueno, pues es conveniente lo que acabas de mencionar. Ahorita solo déjame poner aquí nada más el deco de BCD a 7 segmentos. Y mira, aquí también hay un enable. Y bueno, esto le voy a dar como enable sin negación. Entonces este va a ser un enable, este es un selector, este es un enable del deco. Sí, entonces esto va por acá. Ya, ahí. Entonces finalmente esto va a un display de 7 segmentos. Ya, entonces lo que acaba de preguntar el compañero me parece interesante, porque es verdad, o sea, si yo les pregunto en este momento, ¿qué creen que hace este circuito? ¿Ustedes creen que puedan estar o sea, puedan tener 100% la seguridad de qué es lo que hace o necesitaríamos algo más? necesitaría como que las instrucciones de la MSS. Correcto. Ya, entonces ahorita vamos a ver eso. Por ejemplo, podría ser, bueno, más o menos recordando el ejercicio anterior, la MSS puede ser la que diga cuándo cargar un dato. La MSS puede ser la que diga, bueno, ya que tú eres mayor A que B, yo puedo seleccionar con el multiplexor lo que quiero mostrar y cuándo quiero mostrar o durante qué tiempo quiero mostrar en los displays. Entonces, por ejemplo, si ponemos algo como esto, algo así como reset n, este es el estado A y aquí podemos estar esperando por la tecla start. Entonces, mientras start es 0, pues nos quedamos aquí esperando y ya. Pero cuando start es 1, nosotros podemos decir, bueno, en ese momento, otra cosa, por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos saber si es que hay algún dato presente? Hay algunas formas de saberlo. Una de ellas puede ser que le pongamos una entrada llamada enter, por ejemplo, enter, ¿sí? Entonces cuando enter sea 1, entonces cargamos el dato presente aquí en el keypad, ¿ya? Eso podemos hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a ponerle? B. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo?
¿No les convence el enter? Bueno, entonces sí. Ok, entonces aquí podemos poner enter. Y bueno, cuando enter sea 1, mientras sea 0 nos quedamos aquí. Pero cuando sea 1, por ejemplo, podemos hacer que se genere el almacenamiento en el registro. Lo podemos hacer como mili o como mur, pero vamos a hacerlo mur, ¿ya? Entonces aquí ponemos el estado C y le damos a el enable, ¿sí? El enable. Y en ese momento, si aquí hubiese un dato, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, aquí luego que presionamos Start, avanzamos a B, luego espera por Enter y luego coge y lo carga, lo pone acá. 1, 1, 1, 1. Hasta ahí vamos, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer luego? Pues bueno, la MSS es la que recibe este valor de comparación, ¿no? Entonces, podríamos, voy a irme para acá, podríamos recibir esa entrada que es A mayor que B, ¿sí? Si A es mayor que B, por ejemplo, podríamos hacer que el selector sea 1, caso contrario 0, ¿no? Entonces, lo único sería aquí que si A es mayor que B, o sea, si esto es verdad, generamos el selector, ¿ya? Por otro lado, pues, bueno, si generamos el selector y le damos enable al decodificador, enable. Por otro lado, si ese valor es 0, por ejemplo, podemos ir al estado E, donde simplemente le damos enable al deco, y como selector es 0, enviará este valor de acá, ¿no? Y luego de eso, pues, podemos hacer que esto regrese al estado inicial A. Entonces ahora sí, ustedes pueden darse cuenta qué es lo que ocurre, ¿no? La MSS es la que gobierna todo lo que está aquí, ¿sí? Si bien es cierto, aquí hay procesamiento de datos, pero la MSS es la que orquesta todo. Si nada, ustedes no pueden hacer esto, por ejemplo. O sea, ustedes bueno, no se debe hacer esto. No, usted, o sea, te digo porque es un error típico. No, es que si es que este valor es 1, yo cojo y lo envío al selector. Eso no está bien porque eso no lo vas a generar en un tiempo específico o un estado específico, ¿no? Por ejemplo, aquí se detectó la comparación y luego en el otro estado es donde se genera enable. Si nosotros hubiésemos conectado aquí el cable, es como que se hubiese generado como mili, ¿sí? Se hubiese generado salida mili de una. Entonces, si queremos tener el control, hay que hacer que la MSS haga todo. Cualquier salida de comparador, cualquier puertador, cualquier cosa, pase por la MSS y la MSS lo valide en un específico estado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Bueno, igual esto es un overview nada más, o sea, todavía no estamos entrando en materia. Ok, entonces, de lo que vamos a revisar, vamos a ver diagrama de bloques generales. Diagrama de bloque es como, obviamente esto ya podría ser considerado como un diagrama de bloque si es que tiene más detalles que mostrar. Caso contrario, un diagrama de bloques es como un conjunto de cajas donde tú dices, bueno, es que aquí tengo, qué sé yo, un registro, aquí tengo un comparador, aquí tengo un MUX, aquí tengo un deco y aquí tengo un display. Entonces un diagrama de caja puede ser, pues, esta es la MSS. Pues entonces la MSS recibe una señal, acá viene directamente el dato. Este le dice a este qué hacer, este le dice a este qué hacer, este viene para acá, luego este le dice al de acá qué tiene que hacer, luego eso va al deco y eso va al display. Y este también va a ser el que le diga al deco, ¿sí ven? Entonces, este dibujito que acabo de hacer acá arriba es súper general, súper escueto. No he especificado en enables, ni clears, ni nada. O sea, simplemente son cajas con flechas. Y eso se le llama diagrama de cajas, diagrama general, diagrama de bloques. Y luego cuando ya te toca hacer la partición funcional, es lo que está acá abajo. Tú ya vas al detalle de las señales, la cantidad de bits. ¿Sí ven? Es diferente. Acá arriba ni siquiera nos preocupamos de poner la cantidad de bits ni nada, pero acá abajo sí. Entonces ese es el diagrama de bloques y la partición funcional.
Ok, luego de eso vamos a ver ciertos procedimientos para hacer diseños, lenguaje de descripción de hardware aplicado al diseño de sistemas digitales y uno que otro ejemplo de sistemas digitales completos. Antes de proseguir, pues quisiera recordarles que en el GitHub ustedes tienen todos esos códigos. Ahorita todos estos sumadores, multiplexores, comparadores, flip-flop, registros, contadores y todo están aquí, ¿no? O sea, aquí los tienes en VHDL para que puedas revisarlos, no tengas que hacer todo desde cero. Y cuando tú ves el código te das cuenta realmente cómo funciona. Es importante que repasen el código. Por ejemplo, vamos al tema del... O sea, la pregunta que hicieron hace un rato. ¿Cómo sé yo de que este comparador tiene que ir a la entrada? Entonces vamos a ver un comparador, ¿no? Entonces esto es por si no lo recordamos. Entonces mira, el comparador tiene dos entradas y las salidas son estas. Obviamente, si estas son salidas, tienen que ir a la MCS al lado de las entradas de la MCS, ¿sí? Por ejemplo, el de acá que es un multiplexor. Recordemos cómo funcionaba el multiplexor. Entonces el multiplexor tiene bueno, dependiendo de la cantidad de bits del selector, tiene en este caso dos entradas de n bits. Tiene un selector que es una entrada, por tanto, eso significa que este puede generarlo una salida de la MCS. Tiene un enable que también podría ser generado desde la MCS. Y tiene una salida de datos. Esto de aquí obviamente no va a la MCS. Ya les voy a contar eso también. Por otro lado, pues teníamos el registro de sostenimiento. ¿Cómo es que funciona eso? Entonces, aquí está el registro. Bueno, aquí está más detallado, ¿no? Tenemos clear, tenemos reset, tenemos enable, y enable es una entrada, por tanto puede ser generado por una de las salidas de la MCS, ¿no? ¿Cómo funcionaba? Pues si enable es igual a 1, la salida tomaba el valor de la entrada, siempre y cuando esté el flanco reloj presente. Y además no se esté reseteando el flip-flop, bueno, el registro. Entonces, por eso es importante que usted repase los códigos y se acuerde cuáles eran las entradas. Por ejemplo, yo me olvidé ahorita es que este registro de sostenimiento tiene un reset. Le podemos poner al final el VHL y si no lo pongo, pues luego tendré que cambiar en el código. ¿Ya? Entonces, eso se refiere aquí con la parte del VHL, que como les digo, ya tienen el GitHub para revisarlos. ¿Ya? Bien, entonces, de manera general, este capítulo es súper interesante y ambicioso porque busca fusionar los conceptos de controladores que han visto en Digitales 2 en el primer capítulo con los bloques MSI en VHL que revisaron en Digitales 1. Y con eso, pues, bueno, sumado a eso, las habilidades de diseño, poder implementar sistemas ya completos, sistemas que permitan ingreso de datos y que tú puedas, obviamente, trabajarlos. Estamos viendo primero el diagrama de bloques. Cada vez que nosotros nos refiramos al diagrama de bloques, nos referiremos a que es una caja que describe el sistema digital. Si el sistema digital no es la MCS, o sea, dentro del sistema digital va a haber una MCS, sí. Pero ahora nuestro sistema digital, por ejemplo, antes las MCS, a una MCS nunca tú le ibas a poner como que un dato. Toditas eran señales de un bit, toditas, y salidas de un bit. Acá, como ya son sistemas digitales completos, pueden tener datos, así, dato. Puede tener números, salidas de datos también, o sea, n datos, de hecho, de n bits. Ajá, out. Y asimismo puede tener combinado entradas de control. Ok. Ya, ahora, este diagrama de caja negra difiere con las MSS. ¿Por qué? Porque las MSS solo tienen señales de control y salidas de control y nunca datos. Es porque no debe tener datos, ¿no?
Ahora, otra cosa es que este sistema digital dentro de él sí tenga una MSS, eso sí es correcto, ¿no? Los sistemas digitales sí tienen circuitos secuenciales dentro, ¿no? Pero, nuevamente, para nosotros de ahora en adelante, cuando digamos diagrama de bloque general, bueno, primero diagrama de cajas negras son entradas y salidas de manera general. ¿Ya? Ese es el diagrama de bloques. Bueno, el nombre está mal dicho, ¿no? O sea, este es el diagrama general, o sea, esta es la caja con entrada y salida general, ¿no? Bueno, vamos ahora a revisar el circuito controlador y procesador de datos, ¿no? El controlador, obviamente, nos estamos refiriendo a la MSS y el procesador de datos, pues bueno, nos referiremos a los flip-flops, los contadores, comparadores, multiplexores y todo lo que hemos mencionado hace un rato, ¿no? Todos estos de aquí son procesadores de datos, todos estos que están acá arriba, ¿ya? Todos estos de aquí son los procesadores de datos. ¿Ya? Entonces estos son los procesadores de datos. ¿Ya? Entonces, bueno, de manera general, el controlador es la MSS y esta va a tener estados. Y los procesadores de datos pues son todos los que hemos repasado hasta el momento, ¿no? Ahora, el controlador de datos es una MSS y como ustedes pueden darse cuenta, la MSS nunca va a tener entradas tipo datos, o sea, son entradas de un bit, máximo de 2, pero no más de eso, ¿sí? Tú nunca, escuchen esto muy bien, por favor, porque esto no quisiera verlo en los proyectos o pero en algún deber o lección. Ustedes nunca van a tener conectado una entrada de este tipo, o sea, como que dato a la MSS. Eso es una... Eso está mal, o sea, está totalmente mal los conceptos, por tanto tendría cero en esa pregunta. Sí, nunca va a tener datos como tales entrando a la MSS, ¿ya? ¿Por qué? Porque para eso está el procesador de datos. La MSS, por ejemplo, tiene entradas de salidas, entradas de comparadores, perdón, como entrada tiene salidas de comparadores, por ejemplo, vamos a poner aquí. Como entrada puede ser, por ejemplo, salidas de comparadores, puede ser salidas de comparadores de lo general, pero ahí podemos también tener como que de bits, ¿sí? Salidas, bits, como entradas, pues sí, eso sería. Ahora como salidas que tenemos, pues pueden ser, por ejemplo, los enables de registros, enables de contadores, pueden ser los enables de los multiplexores, pueden ser los selectores de los multiplexores, pueden ser los enables de los decodificadores, ¿sí ven? La salida puede ser selectores de multiplexores siempre y cuando no sean mayores de 2 bits, ¿sí? Eso, básicamente. Entonces dense cuenta que ciertas entradas vienen desde estos tipos de componentes y las salidas irían a estas entradas de acá. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque hemos revisado el código en VHDL de todos los MSI que nos han dado. Ahora, el procesador de datos, allá sí tenemos, por ejemplo, comparadores, multiplexores. Tenemos ahí, bueno, pues comparadores, multiplexores, todo lo que hemos mencionado, sumadores también. Okay. Codificadores también, por ejemplo, de BCD a 7 segmentos para poder ver bonito en un display y todo ello, ¿no? Registros de sostenimiento también para almacenar datos, desplazamiento también, contadores inclusive, ¿sí? Todo esto está ahí, ¿no? RAM también puede ser para procesar datos, claro, ¿sí? Aquí hay unos códigos que tranquilamente lo van a encontrar en GitHub, mucho mejor.
Entonces, vamos a ver ahora cómo luce todo esto, ¿no? Entonces, de manera general, nuestros sistemas digitales van a tener esta estructura, ¿no? Un controlador por un lado y procesadores de datos en otro. ¿Momento, alguna pregunta? Dame un segundito, por favor, solo para ir a ver. Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos bastante claro todo esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que revisar ahora es el procedimiento general del diseño de un sistema digital, ¿no? Entonces, básicamente el procedimiento no es tan complejo. Bueno, relativamente, claro. Entonces, primero tenemos que... Bueno, hay varios métodos, de hecho, ¿no? Entonces, al menos que el que yo he propuesto porque es el que a mí me permite resolver problemas complejos. Por ejemplo, en las clases que doy siempre trato de plantear ejercicios que quizás tengan cierta dificultad. Y a medida que he ido resolviendo ejercicios, me he dado cuenta que como que este es el procedimiento que me permite resolverlos de forma más sencilla, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Este típico proyecto como el que una vez habíamos hablado del, del ordenamiento de datos, ¿no? O sea, digamos que te dicen tu sistema digital tiene, permite el ingreso de datos a una RAM interna y este pues en un momento dado tiene que votarte por ejemplo el número más alto, ¿no? Entonces digamos que el sistema digital luce como algo así, ¿no? Sistema digital de que vota el número máximo, ¿no? Bueno, entonces este sistema digital tiene señal de clock, CLK, tiene resetN, caray, aquí resetN. Pues bueno, digamos que tiene una entrada tipo de dato de 4 bits, ¿ok? Luego que, bueno, aquí habría un botón de start, debería también tener un botoncito de load, ¿ya? Load. Finalmente, debe indicarte cuando se están escribiendo los datos, por ejemplo, y luego fin, y luego indicar cuál es el valor máximo. Ya, entonces miren, según esta diagrama de, bueno, esta caja, básicamente, caja con entradas y salidas, de hecho, un diagrama cualquiera muy sencillo, pueden ustedes darse cuenta que claramente tenemos el ingreso de datos y también tenemos una salida de datos. Quisiera que por favor no se equivoquen en pensar que esto es la MSS, no. Internamente este sistema digital debe tener una MSS, sí, pero no es la MSS. Este es un sistema digital que tendrá registros para datos, comparadores y todo ello, y una MSS que gobierne todo, ¿no? ¿Ok? Entonces, digamos que tenemos ya claro el problema, ¿no? Dicen, bueno, pues primero se debe, digamos, el funcionamiento sería algo como esto, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Primero usted tiene que presionar Start. Luego que usted presione Start, segundo, debe cargar, qué sé yo, digámoslo de 4 bits. Sería como que 15 datos, ¿no? Segundo, cargar 15 datos.
Una vez que usted ya termine de cargar 15 datos, y obviamente mientras se está cargando genera la salida write indicando que se están escribiendo datos. Luego de eso podemos decirle que espere nuevamente por la señal start, ¿sí? Y en ese momento cuando ya presionamos start, él empieza a hacer el ordenamiento y genera fin al momento, genera fin y el valor máximo. Luego que ya termina de ordenar, no, bueno, ni siquiera ordenar, esto es buscar. ¿Ya? Listo. Entonces, digamos que eso nos dicen nosotros como planteamiento del problema. Entonces, una vez que tú ya tienes claro el problema que te están pidiendo que resuelvas y obviamente todos sus pasos que a nivel de usuario, tú tienes que identificar primero el algoritmo que resuelve este problema, ¿no? Identificar el algoritmo. Entonces, si lo hacemos como a nivel algorítmico, ¿sí? Digamos, si este planteamiento lo pasamos a través de este primer paso, que haría algo como esto. Podemos hablar algo como que un while start es igual a 0, por ejemplo, ¿no? Si ves, entonces mientras start es 0 nos quedamos esperando. Luego cuando es 1 sale y preguntamos por loads, ¿no? O sea, preguntamos por loads. A ver, preguntamos por loads. Aunque internamente tendríamos que tener algo que nos lleve la cuenta, ¿no? O sea, aquí sería como que otro while. While datos o n datos sería. Vamos a usar un contador, así que puedo poner CNT. Sí, CNT sea menor que 15, ¿no? Menor que 15, ¿no? Una vez que, bueno, si es menor a 15, ¿qué hacemos? Preguntamos por loads. If loads es igual a 1, ¿qué hacemos? Pues cogemos y guardaremos en alguna memoria, obviamente en una RAM. Entonces vamos a poner ahí write, ¿no? O si queremos podemos ponerlo como una función al final. Entonces ponemos en write, bueno, sí puede ser write en... Sí, pero por ejemplo aquí antes de esto hay que inicializar contador, ¿no? CNT igual a 0. Ya, podemos write de datos, y el dato que está acá. Dato, ¿en qué dirección? Pues bueno, guardaremos en la dirección CNT, ¿sí es? Entonces estamos guardándolo en esta dirección, ¿sí? Pues sí, obviamente, antes de que termine, pues decimos CNT más igual 1. Ya, y ya estamos, o sea, estamos escribiendo e incrementando, ¿no? Y esto se va a quedar aquí hasta que lleguemos al 15. Ok, entonces luego que ya hemos hecho este paso, ahora nuevamente toca preguntar por start, ¿no? Entonces otra vez así, while start es igual a 0. Nos quedamos esperando. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues buscar, ¿no? Entonces podemos usar quizás el mismo contador, CNT igual a 0, para inicializarlo. Y ahora pues vamos a hacer el proceso de búsqueda, ¿no? El proceso de búsqueda puede ser empezando contador en 0 hasta el 15. Entonces aquí podemos poner igual un while CNT menor que 15. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer acá adentro? Pues simplemente ir preguntando si es que... a ver, si es que... sí. Si el valor que está aquí... Esta va a ser una salida, pues obviamente a través de un registro. Si es que max... o Qmax, porque por lo general a la salida le ponemos así como Qmax. Si Qmax es menor que el dato, bueno, que el read de, bueno, aquí vamos a ponerle, bueno, está bien write, a ver, sería write data, no, write RAM. Sí, o sea, sí está claro que este es el write de la RAM, ¿no? No sé si de pronto le ponemos write RAM, ¿ya? Acá vamos a hacer como que el read de la RAM, ¿ya?
Así que vamos a decir, vamos a preguntar, mira, si es que el valor que está aquí en una salida Qmax de algún registro es menor al valor que actualmente se está leyendo en la RAM, bueno, pues ¿de qué dirección? De CNT. Si es que es menor, entonces ¿qué hacemos? Pues simplemente cogemos el Qmax y lo vamos a actualizar con este nuevo valor, que lo tendremos a partir de la función readRAM CNT. Simplemente me estoy inventando las funciones para abstraer el problema, ¿ya? Entonces, y luego, pues, luego al finalizar esto, simplemente hacemos que CNT más igual 1, ¿ya? De esa manera, pues, esto se va a quedar aquí hasta que termine las 15 tracciones. Y luego de eso, pues, al finalizar podemos generar fin, ¿no? O sea, como que fin es igual a 1, ¿ya? Entonces, yo recomiendo eso, ¿no? Hagan un pseudocódigo del problema a resolver. Ya, entonces tú cuando haces el pseudocódigo, inclusive tú te puedes ir dando cuenta de qué son las cosas que tú necesitas. Por ejemplo, voy a copiar esta transparencia para poder seguir con la idea, si lo llevo a otro lado, pues quizás nos olvidamos un poquito. A ver, esto de aquí. A ver. O sea, como que hicimos esta primera parte. Y lo voy a pegar acá. Ya, entonces, una vez que ya tenemos el pseudocódigo, vamos al siguiente punto. El siguiente punto dice, pues haga la partición funcional, ¿no? Profe, Ah, ¿te escucho? ¿cómo se llama? Su código. Sí, Eso de pseudocódigo. ahí, ¿en qué parte del VHL va? Eso no va en el VHL del controlador, ¿no? Ya, el pseudocódigo primero es como, o sea, es entender o expresar en algoritmo lo que va a ser el problema, ¿no? O sea, lo que se va a hacer en el problema. Pero este código, como tú bien dices, al final del día va a expresarse, vamos a tener que escribirlo en VHL. A través de estados, claro. Pero el pseudocódigo como que es mucho más digerible porque te permite resumir todo en unas solas cuantas líneas. Y luego cuando ya lo hagas en el ASM, que es el tercer paso, ya lo vas a hacer un poquito más extenso. Eso vamos a ir viéndolo ya mismo, ¿ya? Ah, ok, gracias, profe. Vamos al paso 2, ¿ya? Mira, en este segundo paso, nosotros ya primero sabemos que, bueno, siempre vas a tener que empezar haciendo esto, ¿no? Pon una MSS para que no te olvides, ¿ya? Y la MSS, pues acuérdate que tiene clock, tiene resetn, eso. También vimos que tiene start y load, así es que le vamos a poner aquí start y load. Adicional a ello, tiene las salidas write y fin. ¿Ya? Fin y write. Ya, date cuenta que la MSS no tiene datos. ¿Ok? Entonces la pregunta es ¿a dónde van los datos? Bueno, pues entonces los datos los vamos a poner. Me dejó, a ver, ahí. Vamos a ponerlo con esto, ya. Entonces, datos, por ejemplo, nosotros ya vimos que vamos a guardarlos en una RAM, ¿ya? Entonces aquí voy a dibujar la RAM. Sí, entonces la RAM, ¿cómo sé qué entradas tiene la RAM, qué salidas? O si tengo dudas de qué cosa tiene una RAM como entradas y como salidas, pues van aquí al código HL de la RAM y como que recuerdan un poquito qué es lo que tiene, ¿no? La RAM típicamente tiene clock, enable, tiene una entrada write, read, ¿sí? Tiene una entrada address de n bits, data int, data out, ¿ya? Eso es lo que vamos a poner acá. Tenemos data int, data out, tenemos una entrada address, ¿qué más? Tenemos clear, enable y write. Okay, tenemos enable, y ya bueno, aquí tenemos enable.
Tenemos write. Y clock, obviamente, ¿no? Voy a poner aquí clock. De manera personal, por ejemplo, el enable, podemos si queremos usarlo. Si es que te conviene lo dejas, si no, pues lo podemos quitar. El enable en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que hace enable? Parece que no está haciendo programa. No, sí, aquí está. Si enable es 0, todas las salidas tienen alta impedancia. Caso contrario, sí funciona, ¿no? Entonces, simplemente podemos aquí conectarlo a más BCC porque no vamos a querer que presente alta impedancia ni nada. ¿Ya? Ok. Ahora sí, tenemos una entrada dato, ¿verdad? Esa va directamente aquí al data int de la RAM. Dato, ¿sí ves? Esto creo que era de 4 bits. El address, ¿ustedes qué creen? Bueno, aquí de hecho está en el pseudocódigo, ¿no? Nosotros usamos como address a un contador que no hay, o sea, no hay un contador. Así es que aquí vamos a tener que hacerlo, ¿no? Un contador app. Este va a generar el tema de las direcciones, ¿sí? Donde van a irse almacenando los datos que van ingresando. Esto va a ser de 4 bits. Esta es la salida Q. Esto tiene una señal de clock. Si no te acuerdas que nomás tiene un contador A, pues búscalo acá en el código VHL y te vas a acordar. Bueno, pues yo sí me acuerdo. Básicamente los contadores tienen enable, ¿ok? Tienen un reset n. ¿Sí? Si queremos nosotros podemos hacer que empiece en 0. De hecho, si es necesario, porque como ustedes ven aquí, necesitamos que empiecen en 0, ¿no? Entonces yo lo que suelo hacer para resetear esto de aquí, y date cuenta que no, o sea, nunca, al menos yo nunca hago esto, o sea, nunca es que yo digo el reset de la MSS es el que resetea todo el resto, no. Yo hago que se genere una salida llamada reset CNT, ¿ya? Y esa señal de reset CNT es la que va conectada aquí. Reset CNT, ¿sí ven? Cuando esto se hace 1, se invierte, se hace 0 y lo resetea. El enable también lo genera, CNT lo genera este mismo, la MSS, ¿no? Entonces de esa manera vamos a ir controlando el incremento del contador con CNT más 1, ¿no? De esa manera vamos incrementando y vamos a ir almacenando. Ahora, la salida write and reads, esa sí la va a generar la MSS, por supuesto. Write and reads. ¿Ya? Entonces, miren, hasta ahí ya vamos con esto. Luego de eso, sí, hay que saber cuándo llegamos al 15. Podemos nosotros usar un comparador o simplemente, como todas las salidas, cuando lleguemos al 15, todas las salidas van a estar en 1, podemos colocar una puerta AND y generar una salida que diga CNT 15, ¿ya? Eso va a ser una entrada acá. ¿Sí ven? Y así se va armando todo. Luego de eso preguntamos por estar, eso ya lo hace la MSS. Luego volvemos otra vez a la misma cosa. Inicializamos en 0 el contador y empezamos a explorar todo eso, a recorrer todo el vector, de hecho. Y vamos a generar una salida llamada Qmax. Entonces ahí necesitamos un registro, ¿no? Entonces voy a colocar aquí, esto es de 4 bits, voy a colocar aquí el registro de sostenimiento. Registro de sostenimiento. Este registro tiene una señal de clock, como sabemos. Tienen una señal de reset, pero acá no es necesario. De hecho, vamos a conectarlo a más BCC para que no se resete. Este es el reset N. ¿Ya? La salida Q, esa es Qmax. ¿Ya? Qmax, que es de 4 bits. Ahora, lo que sí necesitamos es saber cuándo Qmax es menor que el nuevo valor que se está leyendo de la RAM. ¿Sí? Este es entrada D, salida Q. Entonces aquí sí vamos a colocar, de hecho podemos colocar aquí QRAM. Y podemos poner por acá un comparador. Ya, entonces ponemos un comparador. Entrada A, entrada B. La entrada A va a ser de 4 bits, va a ser QRAM. Y la entrada B de 4 bits va a ser QRAM.
Qmax, ¿sí? El valor actual. Entonces, cuando nosotros identifiquemos que quizás aquí me tocó Qmax menor, sí, Qmax, sí, o sea, cuando detectemos que Qmax sea menor que el nuevo valor que se está leyendo de la RAM, sí, entonces eso le decimos a la MSS, este valor puede ser mayor, no sé, llamémosle mayor. Le avisa a la MSS y la MSS dice, bueno, pues el valor que estamos leyendo de la RAM ahorita es mayor que el que está guardado. ¿Qué hacemos? Pues démosle enable al registro de sostenimiento. Aquí falta un enable. Sí, este es enable max. Y de esa manera, pues en max se actualiza el nuevo valor, ¿no? Una vez que ya terminamos de recorrer todo esto, simplemente generamos la salida fin, ¿ya? Entonces date cuenta cómo a partir del pseudocódigo hemos hecho el tema de la partición funcional, ¿no? Luego de eso, lo que sigue es, bueno, lo que sigue ahora, un ratito, lo que sigue ahora es hacer el VHL que consultaba el compañero. Entonces, en el VHL, pues, para el VHL necesitamos el código, ¿cierto? Sí, bueno, sí me puedo acordar, no importa. Por ejemplo, primero lo que hacíamos era preguntar por start, ¿no? Entonces el VHL sería el siguiente. Sería como que estando en A, reset n, preguntamos por start. ¿Sí? Si start es 0, nos quedamos aquí. Si start es 1, avanzamos. Pues luego, ¿qué hacemos? Empezamos a cargar todos los datos, ¿no? Y la condición de salida es que el contador sea menor o igual que 15 o no sea 15, ¿no? Entonces CNT15 sería nuestra condición de salida y aquí vamos a usar eso. Esa condición de salida de ese while lo vamos a hacer así. Primero creamos un estado pivote donde no hagamos nada, pero aquí nos faltó CNT0. Entonces para hacer que el contador sea 0, llamamos reset CNT. Eso lo podemos hacer acá arriba. Reset CNT. De esta manera hacemos que el contador se haga 0. Una vez que prestamos start, la condición de salida, como decía, es CNT15. CNT15. Si CNT15 es 1, ya se termina todo esto y nos iremos a otro lado. Pero mientras no, ¿qué hacemos? Entonces si no lo es, luego preguntamos por load. ¿Sí? Entonces aquí vamos a preguntar por load. ¿Sí? Preguntamos por load y pues si load es 1, ¿sí? Si load es 1, ¿qué hacemos? Vamos a un estado ABC donde escribimos en la RAM. ¿Y qué usamos? Write and read. Y luego que escribimos, ojo con eso, en otro estado siempre va a ser así. Nunca vas a escribir e incrementar la dirección en ese momento. No, tú escribes y luego incrementas la dirección, ¿sí? Entonces luego nosotros incrementamos la dirección dándole enable CNT. Enable CNT, ¿sí ves? ABCD. Luego de que hacemos eso, pues regresamos a la condición o al estado pivote donde nos quedamos. Y simplemente, si es que no hay ningún load, pues regresamos acá a seguir esperando, ¿sí ven? De esa manera, pues aquí nos vamos a estar quedando siempre escribiendo, incrementando el contador, hasta que tengamos 15 datos. Una vez que tenemos 15 datos, salimos y lo que vamos a hacer en ese momento es empezar a hacer la búsqueda, ¿no? La condición de salida nuevamente es que el contador sea 15, pero antes de eso hay que inicializarlo en 0, ¿ya? Entonces aquí podemos usar un estadito como para inicializar el contador. Para eso le damos aquí reset ncnt abcde, ese es el estado E, y luego de eso vamos al estado pivote que es un estado vacío básicamente. Siempre los estados pivotes son vacíos, no tienes que hacer algo siempre, ¿no? Si tu estado pivote es el clear o el reset cnt, nunca vas a salir de ese bucle, así que hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí vamos nuevamente a preguntar por CNT15. ¿Ya? Entonces, mientras no sea cierto que hemos llegado al 15, ¿qué hacemos? Pues según esto comparamos, ¿no?
y aquí tenemos esta salida. Simplemente comparamos. Comparamos el valor actual de la salida actual de la RAM usando la dirección del contador con el QMAX, que es un registro que tiene el valor, un valor cualquiera, ¿no? Otro detalle que me había olvidado es el siguiente. Este registro de sostenimiento, si es que por desgracia, al momento que prendemos el sistema, se carga con 1111, y nosotros al momento de ingresar los datos no hemos ingresado en ningún momento este valor, él va a seguir con este valor de la salida. Eso significa que es conveniente resetear este registro también. Podríamos nosotros aprovechar el reset del CNT para resetear este de acá también, ¿no? Entonces podríamos como que de aquí enviarlo hasta acá. ¿Ya? De esa manera lo reseteamos. ¿Ok? Hagamos eso para aprovechar y, bueno, pues cuando reseteamos a él, reseteamos también este registro que supuestamente guardaría el valor máximo, ¿no? Y como queremos que encontrar el valor máximo, es correcto resetearlo, ¿ya? Entonces, en este momento, cuando ponemos reset CNT, también se resetea este registro, así que estamos bien. Luego, como no estamos llegando al 15, ¿qué hacemos? Pues bueno, cogemos el valor, esta salida de la comparación que es mayor, ¿sí? Entonces, preguntamos por mayor, ¿ok? Y si mayor es 0, si mayor es 0, pues simplemente vamos a un estado donde incrementamos el contador, ¿no? Porque hay que seguir incrementando. Entonces le damos en CNT. ¿Sí? Y luego de eso, pues regresamos al estado, regresamos a nuestro estado de acá. ¿Sí? Regresamos. ¿Qué ocurre si es que si es mayor? Pues entonces en ese momento tenemos que actualizar este registro y para ello le vamos a dar en max. ¿Sí? Le vamos a dar aquí en otro estado, en max, y luego incrementamos nuestro contador. EF, este es el estado G y este es el estado H. ¿Sí ves? Entonces ahí vamos a estar, mira, actualizando cada vez que encontremos un valor mayor, y cuando finalmente hemos culminado ya todo esto, toda esta interacción, cuando ya diga que sí, que ya llegamos al 15, ¿qué hacemos? Pues en ese momento hay que generar fin, ¿ya? Otro detalle que me había olvidado y lo voy a comentar, aquí generamos fin, ¿sí ves? Y en ese momento podríamos regresar al estado inicial A. Ese es el estado I. Lo que me había olvidado era, y está acá, cuando estemos cargando los datos hay que generar la salida write. La salida write es simplemente un let, y eso pues se lo hace aquí. Aquí estamos en el proceso de escritura, ¿no? Entonces aquí podemos estar generando la salida write. ¿Ya? Y cuando ya terminemos, pues generamos fin. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Y ustedes ya saben cómo llevar este diagrama de estado ACM a VHDL. O sea, eso ya lo vimos, ¿no? O sea, que eso ya no tiene por qué ser comentado. Entonces date cuenta cómo un pseudocódigo nos ayuda, es como un intermediario, es como un valor, algo intermedio que te permite resumir las especificaciones en un código que no es estrictamente un lenguaje. O sea, un pseudocódigo puedes escribirlo, no necesariamente es un lenguaje, no es C, no es C++, no, o sea, no es Python, no, o sea, es como tú lo entiendas. Si quieres lo pones sin sintaxis, eso no importa. Pero una vez que tienes clara la idea, puedes ya luego ir a hacer la partición funcional y finalmente el diagrama ASM que te llevará pues a implementar el código en VHDL. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, profe. Mi parte está clara, ingeniero. Perfecto, entonces aquí hay un poquito más de detalles. Recuerdo que cuando empecé a explicar este tema de los pseudocódigos, había ciertas cosas que me daba cuenta. Por ejemplo, de esta manera es como tú reseteas un contador. Por ejemplo, este de aquí, esta variable, por ejemplo, es una variable en pseudocódigo, pero este puede ser un contador aquí, un contador.
Este while es básicamente un comparador que te mantiene ahí. Ese while es esto de aquí, ¿sí ven? O sea, te mantienes aquí, regresas aquí, ese es el while, ¿no? Aquí también, nos quedamos aquí, ese es el while. En este otro estado se desarrolla el algoritmo de ingreso de datos. Siempre preguntamos primero por la condición de salida, obviamente, siempre la condición de salida. Este estado trabaja como anclaje o pivote, ¿no? Para el bucle infinito. Aquí, por ejemplo, activamos una salida, aquí hay un if. El if simplemente se lo hace con preguntas. Aquí está el run. Ah, yo lo hacía así. Ponía run en la dirección y al momento como que aquí estoy asignando, le estoy haciendo un write, ¿no? ¿Cómo hago un read? Por ejemplo, pongo una variable y le digo, pues, cogemos la memoria RAM en la posición y te lo asignamos a ti. Entonces, ese es un read, este es un write, ¿no? Y este simplemente es un incremento a un contador. Ok, bueno, y así pues, ¿no? Tenemos algunos casos, ya iremos viéndolos todo ello, ¿no? Este de aquí es un comparador y bueno, básicamente es para que tengan un poquito claro. Entonces, de manera general, en Digitales 2, el capítulo 1, hemos visto cómo programar las MCS y eso es lo que vamos a usar también. Y en Digitales, es en 2, en el Digitales 1, pues aprendimos qué son las MCI, ¿no? En este caso vamos a hacer la fusión de ambos. Aquí hay un ejemplo de cómo pasar un pseudocódigo a ASM. Mira que aquí está el while loadRec es igual a 0. O sea, mientras loadRec es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Mientras loadRec es igual a 0, nos quedamos aquí. ¿Y qué nos quedamos haciendo? Estas señales. Como aquí están igual a 1, aquí simplemente pones la variable y ya sabes que eso es lo que está haciendo. Luego aquí decimos, ¿sabes qué? Luego que terminamos de ese while, generamos estas salidas. Si no hay problema, la podemos hacer mili o mejor lo hacemos mul. Preferiblemente hagámoslo mul para evitar problemas, ¿no? Luego aquí estamos esperando que start deje de ser 0, así que es un antirrebote. Y cuando finalmente es 1, ahora preguntamos por valor 1 igual a 0 y currec igual a 0, ¿no? Val 1, si es igual a 0, ancurrec igual a 0, generamos un en 1 que está acá, ¿sí? Eso básicamente, ¿no? Y de ahí hay un if, val 1 es igual a 1, generamos env1 y aquí otro while que sea 2 segundos, ¿no? Entonces 2 segundos nos quedamos ahí. Ya, aquí hay un problema, o sea, aquí parece que... o sea, pareciera que todo esto viene dentro de este while. Sí, aquí hay un error. Aquí hay un error. O no. No, sí está bien. Claro, porque este while se mantiene aquí mientras ocurre esto, ¿no? O sea, si esto es 0 y esto es 0, nos quedamos aquí en un while. Pero cuando ya tú dejas de hacer el while, ahí preguntamos por el otro caso, que es el de acá. Sí está bien. Ajá. Y si no es este el caso, vamos al else, donde generamos en 1, que es lo que ya estaba acá. Bueno, el ejemplo también se presta un poquito como que a tener esas ambigüedades, pero sí, o sea, sí está bien. Sí está bien. De hecho, por ejemplo, en este else no consideramos el valor de currec y por eso es que acá también lo hacemos 1. Está chévere eso. Está bonito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Entonces, miren, de esa manera nosotros vamos a trabajar ahora con esto, ¿no? Entonces, no me quisiera adelantar mucho para la clase siguiente ya empezar a ver ejercicios. O sea, aquí ya vamos a empezar a ver ejemplos un poquito más fuertes. Y me gustaría que de pronto los que están viendo este video que quizás no pudieron asistir el día de hoy, vean este ejemplo que se ha hecho, o sea, al menos la explicación que se ha dado. Traten de entender lo que se ha transmitido. Y podríamos decirles que por favor revisen este ejemplo, ¿no? O sea, en Digitales 2 el semestre pasado hice un ejemplo muy chévere. Creo que estaba por acá. Y Digital Systems.
creo que es este de aquí, max to min. O sea, este es un ordenamiento. Ah, pero bueno, este de aquí, bueno, podrían ser ambos, ¿no? Ese max to min y example MSS sequential, creo que ese no era el de acá. Sí, este fue el ejemplo que hicimos. Entonces este de aquí, por ejemplo, es un buscador, o sea, tienes una memoria SRAM y él busca el número que más se repite, ¿ya? Entonces aquí está todo, miren, la caja negra, diagrama de bloques, partición funcional, pseudocódigo, o sea, obviamente va en ese orden, ¿no? Caja negra, caja con entradas y salidas, de hecho, perdón, pseudocódigo, diagrama de bloques, partición funcional y ASM. ¿Sí? Este código es muy, muy chévere y me gustaría que por favor lo revisen. Sí, aquí está todo el tiempo, ¿no? Revísenlo por favor y cuando ya nos toque la siguiente clase podré retomar con ejemplos ya fuertes. O sea, ahorita no quisiera empezar a revisar los ejemplos sin que los compañeros se hayan también revisado lo que acabamos de dar, ¿ya? Entonces hasta ahí quedaríamos. Aquellos que se han conectado, pues muchísimas gracias. Aquellos que no, pues tienen la responsabilidad ahora de ver este video y tratar de comprender. No nos vamos a adelantar mucho para que no suframos ese cambio tan abrupto, ¿ya? Entonces hasta ahí quedaríamos. Muchísimas gracias a todos. Tengan una feliz tarde. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta Gracias, luego. ingeniero. Pase bien. Gracias. Hasta luego.